Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy Buenas bien, noches, buenas Ira. noches. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy una indagación que llamó mi atención porque hace poco salieron unos estudios de lo que quería hacer el científico mexicano Jacobo Greenberg antes de desaparecer, de hacer trabajos como de telepatía y hacer trabajos en el astral con ciertas comunicaciones energéticas. Lo acaban de hacer. Y la sorpresa que se llevaron, que yo creo que ya la sabían, pero bueno, lo publicaron así, es que hay comunicación telepática, hay comunicación astral, hay comunicación energética. Aquí lo que llama la atención es que tanto Estados Unidos como China, como India, como Rusia, como Japón, como Corea están desarrollando estas formas de comunicación y tienen a personas que están estudiando para desarrollar todos los dones que los humanos tenemos en esta parte de nuestro aparente ADN desconocido o no estudiado. Entonces, vamos a ir ahí. Primero, quiero que vayamos a ver cómo son estos ambientes, qué son estos ambientes de estudio. Y vamos a ir ahí y vamos a respirar. Y Nico, quiero que vayamos más a la parte física de las personas que están estudiando el fenómeno. Y Margarita, vamos a ir a la parte más etérica de los científicos que también están viendo esta aparente nueva comunicación. Vamos a ir ahí. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Margarita, ¿cómo se ve el lugar energéticamente? Bueno, lo primero que yo veo es un gran portal que comunica y ese portal actúa como corredor energético y permite que haya una interacción eh, eh, de mensajes. Yo veo los muchos movimientos, muchas ondas que van movilizándose y que de alguna manera se van asociando al movimiento de este portal y van creando una apertura. Yo veo como la apertura se hace aquí, como si hubiera un corte, eh, así como en forma vertical, y en la medida que ese corte o esa apertura se va dando, hay una mayor capacidad de poder conectar con la información que trae el portal y con estas ondas energéticas que están incluidas en él. Ok, quiero que observes cómo es que este portal se abre, de dónde toma la energía, cómo es que van haciendo para abrir este portal. Nico, ¿cómo ves a las personas, a los científicos que están estudiando esto y qué es lo que quieren encontrar, conocer o qué es lo que están buscando? Nico, no, ¿Me escuchas, Ira? ahora sí ya. Ujú. Ira, yo lo que veo automáticamente Ajá, es que estoy siguiendo los pasos de tres personas. a ver. Estamos caminando como a lo que vendría siendo como un hangar muy grande. Ujú, Al entrar hay frío, ujú. estamos con trajes muy fríos. Al entrar a este hangar, Ira, lo que yo observo son distintos tipos como de cuartos de contención. Ujú, Son como si adentro del hangar se hubieran creado distintos como
pues como formas oblicuas o ovaladas que están como paradas de forma vertical y dentro de cada una de ellas hay como distintos contenedores, Ira. Esos contenedores tienen como líquidos de distintos colores y observo que entran como si intentaran ingresar en las partes bajas de los contenedores distintas como irradiaciones de luz. Es como si si hubieran creado como un tipo como de energía eh, continua, algo así es lo que alcanzo a percibir como un tipo de tecnología que les permite estar tan adentro en esta zona como del planeta. Es como si hubieran necesitado alejarse muchísimo. Eh, Continúo con los que estoy caminando y observo que entran distintos tipos de claves en 3 puertas. Ujú. Al entrar a la tercera puerta llegamos a una enorme escalera y empezamos a descender. Se descienden mínimo 4 pisos ir hasta que llegamos a una plataforma que desciende todavía más en forma de elevador. Cuando llegamos a la zona de abajo es donde ya entramos como a lo que el que está hasta adelante dice, bienvenidos como a la zona de prueba. Y entramos como a distintas cámaras, Ira, hay cerca de 37 cámaras, cada una tiene el tamaño como de una cancha de fútbol y en cada de una se están llevando distintas situaciones porque es como si cada una tuviera un ecosistema diferente. Hay un ecosistema de playa, de mar, de volcán, de ciudad, de río, de desierto y en cada una de ellas observo de 2 a 3 seres humanos que están teniendo distintos tipos de interacciones. A ver, primero, vamos a ver qué son estas 37 formas de experimento que están haciendo. Y segundo, quiero que observes qué características tienen los humanos que están siendo objeto de esta experimentación. Margarita. Bueno, yo veo una figura humana en forma muy sutil. Veo la relación con el portal, pero Ujú, veo la forma en que mentalmente los humanos podemos conectarnos ujú, y es una energía, es una emanación, es como un chorro de energía que sale de la cabeza y en la medida que estos chorros van saliendo, estas emanaciones de energía se van conectando con la energía de este portal, pero este portal tiene una forma dual. Este portal yo veo que lo forman los pensamientos humanos y tienen dos caras, inclusive tiene como formas de prismas y en la medida que van entrando una emanación de energía, otra emanación mental de energía, digamos en este caso 2 humanos o digamos 4 humanos, ujú. cada vez la expresión es más amplia del portal y lo que puedo ver que a través de esa emanación o de esos pensamientos se unen, chocan estas energías, se abren, haz de cuenta, otros pequeños prismas que traen información como pensamiento que está encapsulado y ahí es donde puedo entrar y puedo ver un escenario donde yo puedo caminar y puedo recrear escenarios que están, digamos, similares en pensamiento y es entrar, haz de cuenta como si estuviera entrando y caminando por una ciudad, como si estuviera jugando un juego, pero en realidad los pensamientos lo que hacen es que cuando se unifican, potencializan y al potencializar se pueden ver diferentes recuerdos, porque son recuerdos como movimientos energéticos, como que las personas caminan y puedo entrar como si estuviera en otra dimensión, pero de alguna manera es algo que está muy conectado con la Tierra. A ver, aquí esto es muy interesante. Entonces dices, estos pensamientos van abriendo la energía del portal. Entonces tú entras y puedes observar situaciones comunes compartidas por estos pensamientos que van creando esta realidad en este portal, tanto de un lado como del otro. Observa si las personas que están en estos experimentos se les programa de alguna manera algún pensamiento, alguna idea, alguna estructura, o es libre, o cómo lo hacen para ellos que vivan esta conexión. Eh, Nico. ¿Me escuchas? Ujú, Mira, observo que los ecosistemas o las tablas de entrenamiento representan distintas como situaciones o sedes que se encuentran activas en el planeta. ujú, Es como si fueran locaciones o lugares en donde intentan proyectar ciertas capacidades de interacción y comunicación, ajá,
como añadiendo a la interferencia que es posible de los ambientes distintos y verificar cómo corre como la energía dentro de cada uno de ellos. En realidad el propósito es representar entre más de escenarios distintos, mejor. O sea, Ahora, Ujú. perdón, dime. No, dime. Las características de las personas que se encuentran en cada uno de Ujú. ellos, alcanzo a detectar, Ira, que por lo menos hay una en cada una de ellas, y no es que en algunas dos, que están puestas ahí para formar como parte del proceso del experimento, como otro instrumento más. O sea, algunos de las personas que tienen aquí que se comunican con la mente o a través de ciertas características que observo que también tienen que ver con una inteligencia superior y otras que tienen que ver como con el movimiento de la energía en su estado elemental, dependen de tener como un chivo expiatorio al que pueden formar parte como de la práctica o algo por el estilo, porque es necesario, como que si fuera desechable. A ver, en estos ambientes que van es como si fueran campos de entrenamiento, ¿no? O sea, van poniendo y van pasando pruebas y van pasando a otro y van pasando a otro. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es lo que tiene que desarrollar el humano normal, por así decirlo, para que vaya pasando ahora sí que a otro nivel, a estos estados, como se dice, de otro, pues sí, de otro nivel, de otra característica que ya puede en ese otro nivel utilizar las habilidades en ese nivel y en el anterior. O sea, ¿qué habilidades son las que va desarrollando? Margarita. Bueno, yo veo dos formas. Veo, digamos, el humano en común, que Ujú, tiene una capacidad de conectarse, digamos, a través de pensamientos con humanos, ujú, pensamientos que se van interconectando. Inclusive la forma en que yo veo cómo estas ondas de pensamiento se mueven alrededor del campo energético en formas de olas, olas que van entrando y se van moviendo, olas que entran y salen. Y veo que son imperceptibles, pero de alguna manera están actuando. Veo ujú, que en ambos casos, porque voy a, pues lo que te voy a decir, lo que veo del otro lado, ujú. hay una sobreestimulación, digamos, en personas que las usan como experimento del hipotálamo. Sí. Entonces, en el humano sí hay una activación, pero aquí, Ujú, como ya es un experimento, ya se sobreestimula y se van, de alguna manera veo como hay como corrientes aquí de energía, vuelvo a ver, y en esta sobreestimulación empiezan a recrearse pensamientos y recuerdos que se van experimentando con personas que, digamos, están muy como al otro lado, como lados opuestos, y de alguna manera cuando se estimula y se estimulan, haz de cuenta toda esta energía sobreestimulada el hipotálamo, ¡pum!, se conecta con este portal. El portal es importante porque de alguna manera es una forma de comunicación y esto lo va haciendo así. Sale el pensamiento en forma circular y es como si de alguna manera este pensamiento que va en conjunto, lo que siente el uno y está sintiendo el otro en forma simultánea, va volviéndose como una forma de espiral y va abriendo de alguna manera ondas y frecuencias de pensamiento. Haz de cuenta es como si los campos cuando se sobreexcitan empieza a haber como una amplitud de onda y en esta amplitud de onda hay como una percepción especial donde empieza a haber un cambio interno en el cuerpo en la medida que este hipotálamo se sobreexcita o se sobreestimula. Haz de cuenta es como si todo el cuerpo estuviera mucho más activo, mucho más alerta. Los sentidos, inclusive hasta el latir del corazón se siente que bombea mucho más, boom, se siente mucho más rápido y el cuerpo empieza a cambiar en sus funciones. Pero veo que el humano normal puede también hacer eso, pero de alguna manera, como no está sobreestimulado, las condiciones de su cuerpo se sienten diferentes. A ver, aquí fíjate, hay algo muy interesante. En Lituania, en una calle principal, creo que en el centro de la ciudad de Lituania, pusieron como una cámara virtual y pareciera ser como un portal que se comunica con otras capitales de Europa, como por ejemplo Polonia. Entonces, haz de cuenta que se ve como este portal, este se instaló en el 2021
y aparentemente todavía funciona. Pareciera ser que se pueden comunicar, o sea, tú te paras en ese portal y ves al otro lado, la otra capital, la gente que pasa, y llamaba la atención que una niña tenía mucho sin ver a la abuela, le marcó por teléfono, se fueron al portal y se vieron una, una a la otra, aparentemente el tiempo real. Observa desde el 2021 que anduvimos nosotros casi encerraditos dentro de poquito por la pandemia. Observa cuál es la idea de esa pantalla o portal o cómo es que eso se está utilizando, y ahorita que tú hablas de cómo las conexiones se van dando aparentemente y cómo van formando círculos o cómo van formando cierta geometría. Observa si esto es algo, un portal tomado de esto que están haciendo en estos experimentos, para hacer un experimento como más, que la gente lo vea más como algo normal, o cómo lo percibes tú. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, yo lo que percibo al estar aquí, sobre todo los indicadores que arrojan como todos estos resultados, Ira. Hay dataciones y artículos que hacen referencia a situaciones o noticias como estas de otras épocas. Ok. Es como si primero hubieran hecho una recopilación del tiempo, integrando componentes genéticos muy específicos, Ira, porque, por ejemplo, hace rato me preguntabas qué características tienen estas personas. Ujú, Muchos, Ira, qué curioso, muchos son descendientes o tienen sangre de distintos como personajes históricos. ujú, Aquí hay uno, por ejemplo, que encuentro en una zona como de desierto que es familiar de Napoleón, ujú, un descendiente de él. ujú, Observo otro descendiente de un expresidente africano. Observo distintos tipos de personas que están como intentando crear características a través del esfuerzo de la mente. Lo que observo es como que están intentando explotar la mente, porque hay algunos incluso que padecen su estancia, como que no todos entraron aquí como a voluntad propia, como si fuera algo en su sangre lo que determinara o no su participación. ok, ¿qué dones son los que quieren observar en este trabajo que están haciendo? Margarita. Bueno, y lo que veo es que, bueno, la Tierra tiene sus portales naturales, Ujú, pero lo que se utilizan es utilizar esos portales y potencializar lo que ya hay. Entonces, siento que hay mucha inteligencia artificial que está mm, actuando sobre todas estos portales que de alguna manera, como te digo, tienen doble cara, tienen ujú, muchas formas geométricas y yo veo que tienen múltiples funciones. Uno que veo que es importante, que es funciones como de espionaje. ujú, em, hay situaciones que están relacionadas. Veo muchos submarinos como si en el mar hubiera muchos submarinos que de alguna manera van captando mucha información, pero veo que todas estas formas de portales, pues, independiente de lo que estás diciendo, que cómo se pueden comunicar, digamos, de país a país ujú. a través de un portal, dos personas que no se han visto, digamos, más allá de todo eso, de alguna manera estos corredores energéticos sirven para que estas personas a nivel mental, personas que están entrenadas, puedan desplazarse energéticamente, puedan ir a un sitio, pero veo que pueden estar presentes en ciertas reuniones, digamos, muy secretas, sin ser identificados, son imperceptibles y de alguna manera pueden captar información. Esto es una gran red de espionaje que veo que no se está desarrollando desde ahora, sino que esto viene ya desarrollándose ya desde hace tiempo. Y esto sirve para controlar, o sea, esto sirve para Ujú. controlar parte de lo que muchas personas de alguna manera quieren tomar este tipo de información. Lo que veo es que la mente tiene una capacidad de desplazamiento que es importante, y la mente como tal y el pensamiento tiene una frecuencia, haz de cuenta,
que potencializa la fuerza de la mente, y en mentes entrenadas, por supuesto, pues esas personas entrenadas se pueden mover con mucha facilidad, pasan de un lado, pasan de un lado a otro, y de alguna manera pareciera como si en la Tierra ella tiene diferentes dimensiones que están muy paralelas a ella, entonces pasar de un lado a otro con un entrenamiento adecuado es muy fácil. Entonces, como te digo, son corredores que se van conectando y de alguna manera lo que se hace es, digamos, unos niveles que parecen algo de ciencia ficción, son de espionaje y son de alguna manera... Básicamente lo que yo veo es algo que está muy relacionado con la parte del control. A ver, aquí hay una parte interesante que tú comentaste. Esto lo hemos visto desde la Primera Guerra Mundial, que tenían ellos personas que iban a ver en los campos de los enemigos. Aquí es, ¿por qué si lo estaban sacando, lo estaban haciendo desde hace ya mucho tiempo atrás? ¿Por qué sacarlo público hoy día? ¿Por qué hacer estas cuestiones públicas hoy día cuando está todo tan reverberante de información de todo? ¿Por qué sacarlo hoy? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, entre los principales dones que observo que deseen desarrollar, entra primero que nada la comunicación, pero una comunicación desarrollada de dos vías. Mm. Una de sensación energética en el cuerpo, como regulando al cuerpo a presentirse a sí mismo como una antena, y la otra en la energía que se mueve y se transmite. Es un trabajo mental importante porque no se necesita perder el contacto de un punto a otro, o más bien el pensamiento. Pero una vez que el pensamiento los ensambla, ya se pueden transitar y regresar a lo que entendiéramos como un pasado mental. Ujú. Esa es la primera característica, que está más relacionada así como a la telepatía, Ira, la Ujú. comunicación y la telepatía. Ujú. Pero también observo, Ira, que en algunos casos, y en específico en las zonas o estos cristales que están como en el mayor riesgo, también están intentando desarrollar la bilocación, Ira, la capacidad del humano de poder estar en más de un espacio a través de la concentración, tanto como en espectro energético o haciendo teletransportación de su cuerpo y de sus genes. Ujú. Observo, Ira, que también están intentando promover el desarrollo de ciertas capacidades que están más relacionadas con lo esotérico, como la visión de auras o la visión extracorpórea, la comunicación con seres desencarnados Ujú. y estos como sentidos adivinatorios, pero llevados a puntos extremos, porque ahí es donde observo que es donde se encuentran como más en exilio. Son como tres contenedores que están intentando desarrollar esta situación como de clarividencia, como de visión profeta o profética. Ok, ¿y eso para qué? O sea, si eso es una habilidad que todos los humanos tenemos, que la podemos desarrollar con ciertos ejercicios o ciertas formas, ¿por qué encerrar a ciertos humanos con ciertas características a llevarlas a un extremo? ¿Para qué? ¿Qué pasa con esos humanos? Margarita. Bueno, yo aquí veo que hay un componente de elementos distractores que son importantes porque en la medida que van distrayendo, digamos, en general, a la población mundial con, digamos, con este tipo de información, realmente se está tapando, se está protegiendo lo que es importante. Porque fíjate que también estoy viendo acá los viajes del tiempo a través de estos portales Ujú. y la capacidad que tiene el humano de poder hacer este tipo de viajes. Más que proyecciones son viajes donde en la medida que los portales los veo que son en puntos muy específicos de la Tierra. No todos los espacios sirven como estos espejos de doble cara. Ujú. Las características, lo que veo que las características que tiene con la Tierra es porque la Tierra maneja también sus espejos internos dentro del planeta. Entonces estos espejos de alguna manera cuando se potencializan, haz de cuenta es como si ellos pudieran realmente abrirse y se van abriendo estos campos de energía. Como vuelvo y te digo, están todos alrededor del planeta. Entonces,
viajes del tiempo, espionaje, formas de control, formas de querer hacer. Algo que me está llegando es algo que es la palabra montaje, que fue un proyecto que hicieron de viajes como de portales. Y es como se ha ido experimentando sobre esto y de alguna manera se ha ido cada vez perfeccionando más toda esta técnica. Pero digamos que veo en las personas que realizan este tipo de viajes y este tipo de... son personas que vienen con entrenamiento, pero son personas que vienen de alguna manera como si las tomaran en ciertas edades para poder de alguna manera hacer este tipo de trabajos sobre ellos, ¿no? No personas, pues no veo que cojan como personas así del común, sino veo que son personas muy entrenadas y que tienen capacidades. Fíjate que estas capacidades que tienen mucha capacidad, muy desarrollado toda esta parte aquí, es como si toda esta parte aquí todo este punto del tercer ojo y todo esto tuvieran como una capacidad, una sensibilidad mayor que puedan tener, digamos, otras personas, digamos, normales, personas del común. Ok, claro, es que todo esto del tiempo y todo lo manejamos nosotros a nivel glandular, a nivel endocrino. Entonces, ¿Mm? observa estos viajeros del tiempo o estos investigadores también, qué características tienen, o sea, cómo es, tiene que tener una característica para poder soportar los trabajos de entrenamiento, porque son energéticos, mentales, emocionales, es mucho trabajo. Entonces, observa qué características tienen, vamos a decir, en su esencia del ADN humano para poder desarrollar o no estas habilidades mucho más que otros. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Una de las necesidades más importantes, por ejemplo, por las que los colocan aquí, primero que nada, es para el estudio inmediato de los resultados, Ira. Hay algunas contenciones humanas o aportes a la humanidad que son intrínsecas e internas, que pudieran incluso provocar distintos tipos como de catástrofes, al ser como mal introducidas o no guiadas desde un inicio en este sentido a las actividades que están aquí. Es que por eso que en un principio es el aislamiento como un requerimiento para la seguridad del mundo, por ejemplo, ¿no? Algo así lo Mm, manejan. En segundo sentido, se encuentran así bajo ese estado de presión o intentando como llevar a cabo este tipo de proezas o de dones a partir del estrés de la mente y el resultado también de un tipo como de intimidación. No necesariamente los horrorizan, pero sí como los predisponen a que la imposibilidad de alejarse de este espacio salvo de su participación. Y es como si todo eso, y tanto el estrés como el miedo, como la incapacidad de tomar una decisión propia, como la anulación, hace que automáticamente como que estas características se potencien como si esos fueran los añadidos energéticos, tal y como se fusionan para ser absorbidos como por entidades, en este punto como mantenidos dentro del cuerpo para funcionar como un tipo de energía ígnea que enciende el resto, como el resto de las células. A ver, aquí hay una cosa interesante. Cuando pasan estos niveles que tú decías que salen al mundo, hay personas que han estado en este entrenamiento que salen al mundo. ¿Cuál es, vamos a decir, la misión o el trabajo que ellos desempeñan en este mundo en el que nosotros vivimos? No puedo decir real o no, pero en este mundo en el cual nosotros nos desarrollamos y convivimos. Margarita. Bueno, es algo que veo muy particular y es que veo más hombres que en relación con mujeres, digamos, en este tipo de trabajo. Ujú, Veo que físicamente son personas fuertes, pero veo que el trabajo que hacen sobre ellas haz de cuenta, como al no estar en contacto con la vida, con la cotidianidad, de alguna manera no están impregnadas de tanta
como de tantas imágenes ya preconcebidas. Entonces, pero veo que ellas también les hacen como un borrado de mente. Entonces son personas que de alguna manera, en la medida que pueden hacer estos viajes o pueden hacer, digamos, estas conexiones mentales, son como más libres, no están tan condicionadas por memorias que puedan traer o por recuerdos. Entonces de alguna manera funcionan de una manera mucho más, más eficiente. Entonces, y veo que todos estos viajeros del tiempo es algo muy particular, porque cuando veo esta forma de viajeros del tiempo, veo muchas, como si hubieran muchas escaleras en espiral alrededor de la Tierra, pero no son escaleras físicas, sino son escaleras energéticas. Entonces son formas en que estos viajes permiten que estas personas se puedan comunicar y puedan viajar a través de la historia y puedan de alguna manera, es como si pudieran observar. Yo los veo a ellos muy observadores. No veo que ellos vengan a hacer cambios, digamos, puede que ellos se adelanten y puedan traer información, pero no veo que ellos de alguna manera no pueden hacer actos donde puedan manipular, eh, digamos, las líneas del tiempo. Veo que son observadores y es como si fueran una especie de científicos donde van tomando mucha información y vuelven otra vez y pasan por estos corredores energéticos que están alrededor de la Tierra y se pueden hacer este tipo de viajes. Y por eso es que es tan importante la parte de los portales, porque los portales definitivamente son una apertura a otras dimensiones, y en la medida que se van aperturando más estas dimensiones, pues se van aperturando más como estas líneas del tiempo. Entonces es como si de alguna manera cada vez fuera mucho más expansivo y se fuera creando algo que en un momento fue de un tamaño, en este momento ya se ve energéticamente, es como si ya fuera mucho más fácil poder hacer este tipo de viajes. Por eso es que veo que mucha gente también puede hacer este tipo de trabajos donde se puede desplazar y puede hacer estas visiones remotas, porque ya se están como estableciendo este tipo de comunicación sobre la Tierra y en estos espacios que también son como interdimensionales. Pero a ver, en estos espacios interdimensionales, ¿qué pasa con la estructura orgánica de estos viajeros del tiempo? Porque aunque somos los mismos humanos, no somos los mismos humanos al final de cuentas en 1800 que en 1900 que en los 2000. Hay cambios o mutaciones o evoluciones de el cuerpo humano. ¿Qué pasa con estos viajeros del tiempo y esta forma de mover su aparente fisicalidad? Bueno, no es su fisicalidad, es esta parte energética que puede manifestarse en una parte como más física, pero cómo es que hay cambios, no hay cambios, cómo es que se manifiesta en esta parte física del ser humano. Nico. No. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, lo que yo observo como en un sentido de propósito, Uh-huh. la perspectiva de tener este tipo como de ambientes le permite a aquellos que lideran este tipo como de programas una falsedad de percepción de realidad, como si pudieran incluso intervenir en ciclos de los cuales el humano no predetermina, como por ejemplo círculos como de eliminación de existencia, ciclos como de exterminios. Entonces desean como estas habilidades porque es como si intentaran plantear una realidad inamovible que este tipo de humanos con este tipo de características desarrollara pudiera introducir. Digamos, Ira, que todo tiene que ver con un sentido de visión energética, porque haz de cuenta que ellos tienen la creencia de que si estos humanos desarrollan estas habilidades y a partir de ello se le puede mostrar al resto de la población, el cambio es como automático, pero el cambio incluye el sometimiento también completo. Como muchas cosas en la sociedad dejarían de tener valor como un estado laboral, otras tendrían que nacer, y es donde ahí se empieza a ver cómo se van cayendo dependiendo a dónde entran,
como en estas circunstancias. Observo que a veces los sacan, Ira, a veces los sacan y llevan a distintos lugares. Incluso, Ira, aquí hay yo alcanzo a recibir un residuo de algo que sucedió en el centro, en un supermercado, como una indagación que hicimos antes, como si uno de estos que están aquí, el de la cabina número 17, Ujú. lo que hace Ira es abrir portales. Tiene una capacidad energética que conecta con los estados físicos de la materia y abre distintas líneas como de realidades, y al parecer a él lo capturaron en ese lugar, o de ahí lo tuvieron, de un centro supermercado en Estados Unidos, en donde él abrió un portal. Ok, ahorita nos comunicamos con él. ¿Cómo se llama o cómo quiere él que lo llamemos? Él es Jeff. Jeff, ok. Ahorita me conectas con el Jeff. Margarita. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí es la gran capacidad que tiene el humano de poder, digamos, en este tipo de personas que tienen este tipo de entrenamiento, la capacidad que tienen de desplazarse, pero veo que hay como diferentes formas, porque veo una persona que tiene su cuerpo y está acostada y hay como si su cuerpo estuviera saliendo En un viaje y astral. estuviera desplazándose, estuviera haciendo viajes a otras realidades. Pero lo que veo también es que hay otra forma, y es que cuando estas personas se acercan al portal, una parte de su cuerpo se desprende, una parte es la que se traslada, pero la otra parte queda en el otro lado. Es una forma como si la energía de la persona pudiera reflejarse y puede manifestarse en realidades. Veo aquí una estructura humana y veo tantos niveles que el hombre puede desplazarse a unos niveles físicos en un entrenamiento, pero también puede desplazarse también a otras dimensiones en niveles sutiles, donde el cuerpo de alguna manera tiene cuerpos muy físicos, muy materiales, muy cerca a lo material, pero también tiene una forma de desplazamiento, como te digo, como formas que son como más sutiles, mucho más etéricas. Entonces, veo que aquí hay una gama, es como si hubiera una alta gama donde los desplazamientos pueden hacerse en diferentes formas, pero veo que en la medida que se hagan simultáneos, digamos que un cuerpo puede hacer desde lo más físico a lo sutil, todo este tipo de desplazamiento es como si de alguna manera el cuerpo pudiera integrarse en otros después del portal, atravesando ese portal, es como si todos los cuerpos se unificaran y esta persona pudiera hacer este tipo de viajes. Entonces son una forma de entrenamiento veo que es bastante interesante, bastante fuerte, pero lo que veo es que hay una alineación y una unificación. Por eso es que hay diferentes formas de hacer estos viajes y hay diferentes formas como de trabajar en este tipo de, digamos, de mecanismos y de movimientos O- energéticos. Localiza a un hombre que haya hecho ahí en esta indagación algún viaje en el tiempo para hablar con él y ver cómo él aprendió a hacerlo y para qué le sirve en su vida. Nico, ¿me permites hablar con Jeff? ¿Sí, Ira? Ok. Jeff, No te preocupes. En nuestra conexión ustedes son indetectables. oye Jeff, cuéntame cómo, em, cómo te entrenaste, cómo aprendiste a abrir portales, qué es lo que o cómo lo es que lo haces. Se cuentan historias en mi familia. Ajá, Al parecer, algunas personas antes de mí se dedicaban mucho a entablar relaciones con seres de otras, pues como mencionan ellos, de otras realidades. ajá, Mi familia les llama deidades. ujú, Nosotros tenemos descendencia africana también, de la ujú, magia vudú. ajá, Yo soñaba desde muy pequeño ujú, con distintas cosas, como si viera otros espacios, otros lugares. Mis sueños se hacían vívidos y comenzaron a cambiar el ambiente de los espacios donde me encontraba.
el clima descendía o subía. Ujú, Así que mi familia me empezó a hacer parte de los rituales, ujú, como, como si me empezaran a mí a venerar como una deidad. ujú, Se volvió una locura. ujú, Escapé de ahí cuando tenía 11 años. ujú. Viví en la calle cerca de 6 años, hasta que los sueños regresaron. Fue un día, una mañana, estaba yo en un parque y todos los árboles a mi alrededor se empezaron a secar. Es como si a través de mí apareciera otro sol o un espacio que se abre con mucha iluminación. Ajá. La gente corría. Hubo 3 muertos. Ujú, Recuerdo haber recibido un golpe muy fuerte en la cabeza. ujú. Y fue la primera vez que aparecí aquí. Ok. ¿Y cómo ha sido tu estancia en ese lugar? ¿Cómo interactúas con los demás aparentes internos que están ahí conviviendo contigo? No tengo interacción alguna con ninguno de otros de los que están en estos espacios. Solo con los que se llaman así mismo los militares. Ujú. A ver, ¿y por qué em, escapaste de tu familia? ¿Qué hiciste en esos años que estuviste solo, esos 6 años que estuviste solo? Consumí droga. Ujú. Vivía al día. Tuve que vender mi cuerpo en varias ocasiones para subsistir. Me concentré únicamente en sobrevivir. Ok. Y ahora estas habilidades que aparentemente has desarrollado en abrir esos portales, ¿cómo es que los abres? Es un proceso en mi mente. Es como si me desenfocara y empezara a abrir ojos en otros lugares, como despertando en otras realidades. Tengo que concentrarme en alguna de ellas, como si mi mente abriera una puerta para poder despertar allá. Y automáticamente las características del espacio en donde despierto se empiezan a manifestar alrededor de mí. Entonces, de alguna manera, en estos experimentos que hacen, ¿sigues consumiendo algún tipo de medicina, por decirlo de algún modo? Me administran distintos tipos de sedantes Mm, para mantener mi mente sin ningún tipo de pensamiento o imaginación. Solo cuando quieren activar los procedimientos de lo que tú llamas mi habilidad, es cuando dejan de suministrarlos. Aproximadamente mi cuerpo necesita 72 horas sin la droga para comenzar a procesar pensamientos diferentes, empezar a despertar en otras realidades. ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok, Margarita, Sí, sí, conseguiste acá hay una persona, un hombre que se hace llamar Ícaro. Ícaro. Ándale, Ícaro. ¿Me permites hablar con Ícaro? Sí, Ok, Ícaro. dime, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, Cuéntame, muy tranquilo. ¿estás tranquilo? Cuéntame cómo son tus viajes en el tiempo. Son movimientos circulares, pero muy suaves.
Es una conexión y una proyección a través de portales y corredores energéticos que están en diferentes dimensiones de la Tierra. Tu cuerpo se conecta con ellos, tu cuerpo lo programa para poder entrar y acceder a ellos y poder hacer esos viajes a través del tiempo. Ok, entonces en realidad, ¿a cuántos tiempos o a cuántos momentos históricos has podido tú transportarte a lo largo de tu vida? No han sido muchos, pero han sido importantes esos viajes, porque han sido viajes a través de la historia, a través de momentos importantes, información que se lleva y que se traslada para que acontecimientos futuros cambien la historia del planeta. Ok. Devastaciones, Ujú. eventos traumáticos donde hay mucha desolación y mucho dolor en el planeta. Se puede incrementar o se puede de alguna manera hacer cambios para que las circunstancias más adelante no sean tan traumáticas y tan dramáticas, para que esto no afecte otras dimensiones de la Tierra. Porque Para, todo lo que pasa en la superficie afecta su parte interna y afecta la parte externa de ella. cuéntame, ¿para quién trabajas? ¿Quién te ha enseñado a hacer todo esto? Hay muchos científicos que ya tienen el conocimiento, que han hecho viajes a través del tiempo para traer conocimientos del futuro al presente y el presente visto como un pasado. Es simplemente entender la forma en que el cuerpo humano se mueve. Hay que conocerlo muy bien, hay que conocer los movimientos para que no hayan fracturas energéticas en el cuerpo y eso pueda afectar a la persona y pueda quedar divagando en dimensiones, en formas irregulares. Es como si el cuerpo perdiera su forma y quedara suspendido. ¿Y hay algún entrenamiento que hayas recibido en algún momento? Mucha disciplina, mucha concentración, muchas memorias que van bombardeando para que esas memorias, cuando son bombardeadas, empiezan a ser liberadas y el cuerpo tiene la capacidad y la mente de poder abrir portales, nuevas formas de dimensión para llegar en forma mucho más rápida a lo que se llama la Tierra el futuro. Todo eso se ha ido perfeccionando. Cada vez esos viajes son mucho más efectivos y son menos peligrosos por la forma en que podemos desplazar nuestro cuerpo sin que suframos consecuencias. Nuestro ADN ha mutado totalmente para poder hacer esos viajes. Son ADN mucho más sutiles que de alguna manera envuelven el cuerpo energético y permiten que esos viajes se puedan realizar. Ok, déjame con Margarita. Ok, muy bien. Chicos, quiero que contactemos ahora los dos, cada uno diferente, con personas que tienen desarrolladas esas mismas habilidades de forma natural. Y quiero que observen, porque esto lo tenemos todos, pero hay gente que en estos entrenamientos lo desarrollan y están estas instituciones gubernamentales. Pero quiero que observen a alguien
o personas de forma natural cómo ellos lo han aprendido y cómo ellos lo han asimilado en sus cuerpos, en sus formas y en sus pensamientos. Nico. Mira, yo aquí observo, ¿me escuchas? Sí, sí. Un ambiente bastante difurcado. Ujú, Es como si de alguna forma se intentara prever el contacto como con estas percepciones. ujú. Observo que como vamos entrando, el mismo ambiente se va volviendo como más sutil, intentando como crear capas que pudieran retener incluso habilidades igual o similares. Em, Observo que todo está como diseñado para envolverse, Ira, como en una energía apremiante, incluso como un arma. Así es como se presenta. O sea, esas habilidades, los gobiernos o estas personas que trabajan tratando de desarrollar esto, ¿lo ven como un arma? O Como sea, un tipo de forma a utilizar, quizás como una herramienta, pero hay algunos que incluso lo pueden ver como una situación que pudieran utilizar como en un sentido de defensa. ok. Pero entonces si lo ven como arma, vamos a observar estas habilidades naturales del ser humano. eh, si es tanto el poder del ser humano que nos ven como un arma, ¿por qué tomar a unos para desarrollarlo y taparlo en otros cuando podríamos conquistar el universo? Margarita. Bueno, yo veo aquí el campo energético de una persona con este tipo de habilidades Ujú, desarrolladas. Es un campo muy sutil, es un campo que tiene muchas formas de movimiento, muchas formas de desplazamiento. Veo que estos entrenamientos que hacen, digamos, para este tipo de personas que desarrollan esto, los veo como si estuvieran, haz de cuenta, en un espacio oscuro, donde ellos van empezando como, es como si los entrenaran en la oscuridad y empiezan a crear ciertos movimientos en su cuerpo y van desarrollando como una forma de sensibilidad que hace que ellos mismos puedan proyectarse en muchos cuerpos. Entonces veo que de esta persona salen de él cuerpos, se desplazan, van saliendo, van saliendo, van saliendo cuerpos y estos cuerpos tienen la capacidad de estar, haz de cuenta, simultáneamente en muchos lugares a la vez. Veo también como si toda la parte del sistema nervioso tuviera como una forma de temple energético, mucho más, digamos, mucho más, como si se desarrollara toda la parte del sistema nervioso en el cuerpo y esa parte del sistema nervioso creara una sensibilidad mayor frente al entorno. Entonces, este sistema nervioso lo que hace de alguna manera es crear como una sensación de expansión en el cuerpo junto. Veo que también hay un juego con la parte de la columna vertebral, con toda la parte de lo que juega en la cabeza. Haz de cuenta, es como si tuvieran un desarrollo especial en toda la parte endocrina. em, Como si ellos tuvieran una parte mucho más desarrollada, pero veo que lo que dices tú, sí, todos lo tenemos, pero estas personas lo van desarrollando y lo van entrenando. Entonces, de alguna manera, sus cuerpos empiezan a manifestarse energéticamente muy diferente. Veo movimientos en las manos, movimientos en el cuerpo, formas muy fácil como de salir y entrar del cuerpo. Es como si para ellos fueran movimientos muy cotidianos. ok. Esta persona se entrena él solo o sea, no es un entrenamiento del ejército que vimos hace rato, es algo como más orgánico o no. Margarita. Margarita. Ay, ¿se cortó aquí o qué pasó? Margarita, ¿me escuchas? Nico, ¿me escuchas?
se cortó. A ver, déjame volver. Margarita, entonces, ¿esta persona está entrenándose él de forma orgánica? Orgánica ya más natural, Sí, o si hay natural. algunas personas, pero veo que estas personas han tenido entrenamientos con personas. No es algo, es algo natural, pero es algo que de alguna manera se va desarrollando a través de un entrenamiento. Ah, claro, sí, pero no es una cuestión militar o de los gobiernos como veíamos anteriormente. Sí veo que hay una tendencia a este tipo de, digamos, de cosas de trabajos militares y de cosas como de espionajes y de este tipo de formas de desplazamiento energético que son, pero son conscientes, como son conscientes, entonces la energía es como mucho, va direccionada, es como mucho más concreta. Entonces, esta persona que yo veo que tiene estas capacidades y que le han desarrollado estas capacidades, no sé si de pronto puede salir de su cuerpo y pueden salir varias partes de su cuerpo y puede estar simultáneamente en muchas partes. Entonces, a esta persona se le puede ver desplazándose y como te decía, es en forma natural y es en forma rápida, pero el cuerpo sí va teniendo una serie de cambios, o sea, el cuerpo sí va desarrollando, eh, veo que va desarrollando, sobre todo veo que es la parte nerviosa, la parte de esa parte se siente como si el cuerpo desarrollara como este temple del sistema nervioso y tuviera como una capacidad de conectar su cuerpo, es como si todo se conectara, como si se prendiera un bombillo en él y toda la parte neuronal, toda la parte nerviosa estuviera actuando y de alguna manera permite que todo esto se dé de una manera mucho más eficaz y mucho más efectiva. Ok, ¿cómo se llama el señor, el hombre? Como Edward, Edward. ¿Me dejas hablar con Edward? sí, Ok, Edward, sí, ¿qué tal? muy bien. ¿De qué nacionalidad eres? Mm, Americano. Americano. ¿Americano? ¿De qué parte de América? América es muy grande. Sí, pero es algo que no se puede revelar. Mm, ok, Son identidades secretas. Con que sepan de dónde, creo que es suficiente. ok. ¿Y por qué tienes identidades secretas? ¿Por qué buscas tener una identidad secreta? Por mi trabajo, por lo que hago. Ujú, Porque puedo pasar por alguien del común, pero no lo soy. Tengo capacidades, ujú, grandes capacidades de poder moverme, de poder leer la mente humana. ujú. La sensación en mi cuerpo es muy diferente a la sensación de un humano corriente. Ok. Fui ¿Cuál? entrenado para ello. Ok. ¿Desde qué edad fuiste entrenado? 7 años. 7 años. Ok. ¿Cuáles son las habilidades que más has desarrollado? Desplazamiento Ujú, y el poder observar el funcionamiento de las personas que soy requeridas para espiar. ¿qué personas son las que observas? Muchas son las personas las que observo, pero siempre estoy en ámbitos muy de mucha jerarquía, donde es necesario estar siempre pendiente del pensamiento de las personas que gobiernan, altos jerarcas del planeta, tener una lectura de su pensamiento para que esas personas no vayan a hacer cosas que sean en contra del país, que quieran defraudar, que quieran ser espías de sus propios gobiernos. Ujú, Es una forma de controlarlos a ellos mentalmente. ok. Pero tú eres espía para tu propio gobierno, ¿no?
Es que entre el gobierno hay de todo, Ujú. se ve de todo. Hay muchos bandos, hay muchas fuerzas, hay muchas personas que quieren mantener y sostener el poder y que en ciertos momentos pueden irse en contra de sus propios grupos. A esas mentes hay que tenerlas controladas y observadas. ¿Y cómo los Hay controlan? mucha intriga. Cuando tú puedes leer el pensamiento, puedes controlarlo simplemente con tu mente, puedes bloquear el pensamiento de esa persona y puedes invertirlo y puedes cambiarlo. Eso es parte del entrenamiento, parte de lo que puede hacer cualquier humano. Bloquearlo, obstaculizarlo y conectarlo con otros pensamientos para que olvide su pensamiento inicial. ¿Y tus padres de dónde eran originarios? De América. Pero tengo un vago recuerdo de ellos. No tengo recuerdo. Es algo, sé que pasó, pero no sé ni si viven o si no viven. No sé, no me acuerdo si tengo hermanos. Ok, ¿y qué edad dices tener? 42 años. Yo recibo órdenes, Ujú. ejecuto órdenes. De, No tengo una sensibilidad y una emocionalidad. Soy muy rígido en mi forma. Soy muy disciplinado y muy estricto en mi cotidianidad. entonces, lo que me dices es lo que estás autorizado a decir. Sí, Y no necesariamente es verdad. no creo vínculos con las personas. No estoy hecho para eso. O- Podría ser un interferente en el trabajo. ok, déjame con Margarita. Margarita, ¿cómo te sientes? Ay, es rarísimo. Era como una especie de robot, una persona sin ningún tipo de sentimiento ni pensamientos pasados. Simplemente estaba ahí, como una especie de energía, con una sensación muy amplia, eso sí, como si la energía fuera mucho más como expandida, pero una persona sin recuerdos, fría. Sí, pero bueno, se sentía su historia, ¿no? Ujú. Ok, Nico, ¿cómo estás? Bien, mira, te contesto. Sí. Mira, aquí lo que sucede del por qué no hacen esto como de dominio público tiene que ver con el sentido del control. Incluso en estos procesos no tienen a más de 50 personas y muchas veces y son incapaces de controlarlos. Si esto lo hicieran en un estado totalitario de la población, simplemente ellos no encontrarían la forma de controlarlo. Por eso es que lo limitan hacia el colectivo y buscan esos puntos muy puros de desarrollo de potencialidades y los sacan del contexto de la sociedad. Y es que aquí aplica una máxima, Ira, es la que si la gente en el colectivo observara estas habilidades dentro de lo rutinario, automáticamente en todos aparecieran. Por eso es que las ocultan para que aún se crean parte del imaginario. Ok, entonces ahora vamos a contactar con todos estos jóvenes y niños que van naciendo desde el vientre de la madre hasta, vamos a decir, la adolescencia, que ellos empiezan a crear unas habilidades y a tapar otras, cuando es que ellos empiezan a perder estas habilidades de sensibilidad, Margarita y Nico.
Vamos primero, Margarita. Bueno, yo veo, digamos, desde el gestante, Ujú. veo que hay un movimiento energético fluido, constante. em, Además que lo que veo es que la sensación energética es una sensación agradable, no es una sensación pesada, es una energía muy sutil la que hay a su alrededor. Y ya como los momentos, digamos, nacimiento y los momentos como, veo como hasta los 7 años su cuerpo es diferente, la forma y su movimiento de su cuerpo es muy diferente, pero veo como el cuerpo empieza como a cerrarse, como empieza a compactarse más. Inclusive veo como aquí desde esta parte, al cerrarse el movimiento de energía se vuelve mucho como más estático, se vuelve mucho más rígido, se vuelve mucho más habitual. El otro movimiento es un movimiento mucho más flexible, tiene una capacidad como sensorial mucho más amplia, pero sí parte también como... Veo que también el entorno influye en lo que de alguna manera una persona pueda, digamos, tener estos cuerpos mucho más rígidos y también como la conexión que va teniendo como con sus padres y como con el entorno. Entonces, esto ayuda a que de alguna manera o el niño se cierra pero hay niños que pueden permanecer abiertos y pueden de alguna manera tener esta sensibilidad y esta percepción. Nico. No. Yo también observo, Ira, que estas habilidades se frecuentan como innatas en la mayoría de la población Ujú. de los 0 a los 6 o 7 años, pero es de cuenta que aquí en esa edad, al terminar la primera infancia, hay un proceso energético que separa desde el feto hasta el hijo de las características de los padres y automáticamente se vuelven realidad o falsedad todas las cosas que han sido promovidas hasta ese punto. Y digamos que en la mayoría de la población en esa edad, por lo general lo que se intenta es un dogmamiento, un sometimiento de la infancia, más que una liberación o una libertad de amplitud. Por eso es que automáticamente al cumplir 7 años, la mayoría de los niños empiezan con degradé de estas habilidades hasta que las van perdiendo. Es aquí donde pierden a los amigos imaginarios, donde dejan de suceder muchas cosas que naturalmente eran intrínsecas de su energía. En esta forma de ir perdiendo sus habilidades después, antes, poquito antes de llegar a esta parte de la preadolescencia, quiero que observen qué sucede en la parte, es que es muy importante en la parte hormonal, fíjense en qué momento la van perdiendo, en la preadolescencia, cuando empieza a haber este cambio, primero neuronal y después en el sistema nervioso central, y aquí es donde Margarita dice que hay esta parte de la habilidad de este tipo con el que hablamos hace rato para mover ciertas estructuras energéticas. Quiero que me digan qué pueden apreciar que se mueve, que se bloquea o que se abre o que lo que sea. Margarita. Es que lo que veo es que desde un gestante, digamos hasta los 7 años, energéticamente hay una apertura mayor acá, como en la parte superior de la cabeza. Inclusive se siente también una apertura en la parte de la base de los pies. Pero en la medida que ya va llegando a la adolescencia, empieza a crearse, haz de cuenta, una dualidad mucho más definida. Y veo como en la medida que esta apertura, que está mucho más abierta, empieza a cerrarse y empieza a formarse como un reloj de arena que está contenido acá, está en la parte interna del cuerpo y se abre en la parte de los pies. En la medida que eso se va cerrando, va creando como una distorsión en la forma de comunicación. Entonces, haz de cuenta, es como si la parte hormonal Mm. chocara en dualidad, porque el cuerpo empieza a definir esta parte digamos, de la polaridad. Entonces ahí es donde se va perdiendo y lo que yo veo es que este reloj o esta forma energética cada vez se va achicando, es como si se fuera perdiendo, se fuera perdiendo, se fuera perdiendo y de alguna manera quedara muy reducida y va quedando como aquí, en la parte aquí del plexo solar. Entonces queda como una forma de disco, es como si ese disco de alguna manera no se siguiera desarrollando por los factores tanto familiares, creencias, tradiciones y todo esto. Y, y esto hace que de alguna manera se pierda todo esto. Entonces toda esta compresión de esta forma de reloj de arena
pues hace que la visión, inclusive hasta la visión y los sentidos se tornan como mucho más cerrados, como mucho más rígidos. Entonces el niño pierde como esa habilidad de poder conectarse, porque veo que los niños tienen una comunicación interesante, digamos, interdimensional. Es como si ellos pueden ver de alguna manera muchos corredores energéticos simultáneamente, Ujú. pero en la medida que estos corredores energéticos se van cerrando o estas formas de conectar con su energía o mover su energía, pues cuando se compactan, se cierran y el cuerpo también se va cerrando y el cuerpo se va sintiendo muy diferente. Nico, no te oigo. Yo lo que pudiera agregar a lo que menciona Margarita Ira Ujú, tiene que ver con los estadios sexuales también. ujú, Es como si es en un punto en donde las pulsiones sexuales comienzan a aparecer en un sentido, a lo mejor no necesariamente el más grotesco o el más carnal, pero ujú. sí en un sentido en el que las pulsiones empiezan a percibir y a subir y los seres se hacen conscientes, por ejemplo, justo lo que menciona Margarita, de la polaridad energética en la que se encuentran, si masculina o femenina, positiva o negativa, dependiendo las cargas, Ujú. y todo ese movimiento hace que empiecen a surgir muchos cambios en donde, por ejemplo, la mente y el cuerpo se dedican a resolverlos de los estados más físicos y también por eso olvidan estas capacidades extrasensoriales o energéticas porque se conectan, es como si anclaran por completo en la fisicalidad y eliminaran todas esas realidades externas. Perfecto, entonces ahora vamos a desconectar, pero antes al desconectar quiero que me digan una frase para terminar la sesión. Margarita. Yo siento como como el desarrollo natural de los sentidos, como una parte humana. Ujú. Nico. Yo la prueba y la manipulación de los genes. Ujú. ¿En qué sentido? La prueba y la manipulación de los genes como seres humanos. Sí, como en este proceso de habilidades. Ah, ok. Entonces la prueba y la manipulación de los sentidos muchas veces nos hace perder el desarrollo natural de los sentidos. Vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Respiran profundo y regresamos aquí y ahora. ¿Cómo se sintieron? Variados. Yo me sentí muy, Mareados, ¿no? sí, sí, muy diferente. Sí, porque... Chicas, me voy a desconectar porque ya es tardísimo para arreglar al niño, ¿va? Para bañarlo y todo Vale, eso. vale. Bye, Ándale después. bye, Bye. bye.